el libro de Juan, capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 11. No acostumbro yo ponerle a los mensajes nombres, sí, mi hermano Jaime lo hace, para que conozcan los hermanos que se conectan. Mi hermano Jaime, Dios le ha dado esa sabiduría. Pero esta vez, no sé por qué lo hice en el principio, antes de leer la escritura, puse Jesús, ejemplo supremo de humildad. Y al leer la escritura, vamos a aprender por qué razón Jesús es ejemplo para el mundo, un ejemplo supremo de la humildad. Vamos a leer entonces Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 11. Dice así su palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí es. Dice así, en título de la escritura dice: Jesús lava los pies de sus discípulos antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Hasta ahí quise leer todos estos 11 versículos para entender un poco el mensaje, para que tengan más claridad de lo que el Señor, el Espíritu Santo, nos va a hablar. Esta tarde pondremos nuestra atención a dónde nos va a llevar el Espíritu Santo de Dios el día de hoy. Y con la ayuda de su Espíritu trataremos de entender su enseñanza, que al parecer para muchos es complicada de poner por obra esto que acabamos de leer. Se ve muy distante, difícil aplicarlo, sobre todo en nuestra vida diaria, porque toca la carne, el orgullo y muchas cosas, y no los frutos del Espíritu, que es la humildad,
como hizo Jesús. Uno de estos y gran consejo para hoy, en estos tiempos muy avanzados en tecnología, y que sobre todo las costumbres se van viendo. ¿Por qué digo esto? Porque era la costumbre en los tiempos antiguos de hacer esto, y lo vamos a leer. ¿Por qué se hacía esto? Era una costumbre de lavar los pies en el tiempo de Jesús. Como han pasado los años y pasan los tiempos, las costumbres de diversas partes del mundo, hay costumbres en los campos, antiguamente se trillaba con animales, hoy hay maquinaria, sacaban agua de los pozos con baldes, hoy con bombas. Hay trenes a gran velocidad, antes se lavaba la ropa de otra manera. Y muchos adelantos hay hoy en día, pero esto es algo espiritual lo que vamos a ver, profundo. ¿Qué es lo que quiso hacer Jesús? Esto es superficial, lo que estoy diciendo. Son costumbres que tienen diferentes países para hacer las cosas y van cambiando con el tiempo. Según las Escrituras, la Biblia, en los tiempos antiguos, la acción de lavar los pies es la que daba la bienvenida y mostraba hospitalidad en los calurosos países del Medio Oriente, Oriente Medio. Se acostumbraba a realizar antes de una comida a las personas o la gente que visitaba los hogares. En esos tiempos solían llevar sandalias para viajar por aquellos caminos secos y polvorientos en esos años, 2000 años atrás. 2000 años atrás había una costumbre, como le he hablado de las costumbres que hay, han ido cambiando. Las costumbres cambian, pero vamos a llegar al fondo, ¿qué es lo que nunca debe cambiar? Las costumbres cambian, eso era una costumbre. Así que no se asuste de que Dios le está pidiendo, ya están hablando, algunos reclaman, ya tengo, ¿a quién le voy a dar los pies yo? Porque yo leí, y muchas personas que no tienen todavía la explicación o la respuesta a qué nos quiere decir el Espíritu Santo, ya dicen, yo no le voy a lavar los pies a nadie. Espérate un momentito, hermano. Según la Escritura, como decían, hacían esto en el Medio Oriente. Llevaban sandalias para viajar por aquellos caminos secos y polvorientos, como vemos nosotros en las películas. Y nos imaginamos por la Biblia también cómo eran esos lugares que no conocemos nosotros algún día. Tal vez si el Señor no nos lleva antes, conoceremos Israel. Algunos si han tenido la oportunidad de conocer Israel. En los hogares o las casas de clase media, un poquito más pudiente, el dueño de casa o el anfitrión ponía un recipiente con agua a disposición del visitante o los visitantes. Y ponga atención a esta palabra, y a se le llevaba y se lavaba los pies. Se le llevaba, el anfitrión le llevaba el lavatorio, el pocillo, el recipiente para que esta persona que la recibía se lavara los pies. ¿Dónde está eso? Génesis 18,
Vamos a leer. El libro de Génesis, capítulo 18, dice, versículo 1 al 5, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Se le apareció a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. En Génesis 19, 1 al 2, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa a vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y en el libro de Jueces, capítulo 19, versículos 19 al 21, la Escritura dice, y nos confirma esto, que estamos tratando de entender, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y lo trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pues era una costumbre, ¿no? De lavar, de pasarle un lavatorio, recipiente, no sé, cosas que habían de greda, cerámica, no creo que haya acero y plástico en ese entonces, para que hicieran esta acción o esta costumbre. Cuando el anfitrión o el dueño de casa era una persona más acomodada y tenía esclavos o sirvientes, a ellos se le ordenaba hacer este trabajo. Lavar los pies a los viajeros, visitas. Ponga atención, hermano, a lo que estoy diciendo ahora. Voy a repetir. Cuando el anfitrión dueño de casa era una persona acomodada y tenía esclavos o sirvientes, a ellos se les ordenaba hacer este trabajo. Se les ordenaba hacer este trabajo. Acuérdense de esta palabra. Lavar los pies a los viajeros, visitas. Porque este acto era considerado una tarea servil. ¿Qué es eso, servil? Según el diccionario,
Servil no es lo mismo que servicial. No es lo mismo. Las obras serviles son las propias de siervos y criados. Servicial, como dije, no es lo mismo que servil. Es importante no confundir entre servicial y servil. La persona servil está sometida a la voluntad o al poder de otro. Cumple sus indicaciones o pedidos de manera rastrera. Servicial piensa en el otro por su propio deseo, ya que es su predisposición servicial, es la voluntad de la persona. Aclarado estos conceptos, y recalco para formarnos la idea de este gran mensaje y enseñanza de Jesús. Solo quise hacer una paréntesis de una persona, tal vez la encuentre, en 1 Samuel, capítulo 25, versículos 40 y 41, dice: y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Abigail tenía siervas, pero esta fue una esposa del rey David. ¿Cuál fue la humildad de Abigail? Que en vez de mandar a su sierva, ella dijo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Una gran mujer, esposa del rey David. En realidad, los tiempos que vivimos, como dije en un principio, muchos se asustaron al leer, cuando leíamos de que Jesús había lavado los pies de sus discípulos. Y muchos dijeron: yo también, yo no haré eso. En realidad, eran costumbres. Y Jesús también hizo esta costumbre, pero con un propósito espiritual muy distinto. Hoy las costumbres, indudablemente que en el Medio Oriente hoy día no creo que hagan eso. Creo que no, porque los países del Medio Oriente también han cambiado como nosotros aquí. Hoy creo que si vienen o van pasajeros, le dirán: tómate una ducha, hay agua calentita o agua helada, qué sé yo, no sé, lo harán de esa manera. Tendrán que lavarse. Ya pasaron los años, todas las costumbres van pasando. No solo en el Medio Oriente, ese tiempo del Señor. Recuerden ustedes que vestían ellos de una manera también.
Nosotros no vestimos con túnica como ellos, ni andamos con algunos turbantes o sandalias, pero ahí sí andaban con sandalias. Andaban con sandalias porque no habían zapatos como hoy, tan modernos, zapatillas modernas, carísimas, que muchos usan. Entonces, es otro tiempo, todo ha ido cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre porque es espiritual, siempre va a ser una enseñanza hasta el día de hoy, aunque haya sido en ese entonces de esa forma, porque es del Espíritu. No es el acto mismo, en realidad, de lavar los pies en ese tiempo, lo que quiso hacer el Señor. Él quiere decir cuánta humildad hay en el corazón de Él, siendo Dios mismo. Cuánta humildad de Jesús para hacer este lavado de pies a los discípulos, para demostrar su humildad, siendo Dios mismo, siendo Dios, con todo el poder. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, a ustedes y a mí, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre, se hizo siervo. Servil. Él se humilló a lo máximo, a lo último, por decirlo así, por amor de los discípulos y también representado en nosotros. Eso hizo Dios en Jesús, su Hijo. Qué tremendo, Señor, el amor de Dios por nosotros. El orgulloso Pedro, como muchas ocasiones, no entendía lo espiritual de lo que Jesús quería enseñarle a él antes. Le costó entender, como muchos cristianos les cuesta entender. Como dije en un principio, yo no lavaré los pies y así de entender todavía. Y quizás todavía no entienden después de este mensaje. Pedro dice, entonces vino a Simón Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús conocía a Pedro, su tosudez, como te conoce a ti. Eres poco porfiado. Y le dice, entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Qué orgulloso era Pedro. No entendía que realmente Jesús quería enseñarle la humildad y el amor que tenía él por Pedro y por los discípulos.
Por eso después lo va a entender más adelante cuando Jesús muere en la cruz y lo crucifican y muere por toda la humanidad, sin quejarse. Nunca se quejó. Como cordero, dice, fue llevado al matadero, nunca dijo nada. Después lo entendería, que Jesús iba a morir por la humanidad, por amor de nuestros. No entendía él. Pero el Señor, cuando lo arrepintió, por decirlo de una manera, Jesús le respondió, Pedro dijo, no me lavarán los pies jamás. Qué terco y atrevido, Pedro. Jesús le dijo, con la paz del Señor, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Punto. Diciéndole que si él no lo lava, nunca será parte de Jesús. Si Jesús no lava tu vida, no quieres que Cristo lave tu vida espiritual, tu pecado, tu vida, jamás vas a ser parte de Jesús. Jamás. Si te niegas, como Pedro, a que Jesús te lave y limpie tu vida, tus pecados, jamás entrará Jesús a ser parte de tu vida. Pero Pedro entendió, gracias a Dios, que le hizo entender a través del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro después? Cuando vino el problema, seguramente vino una aflicción en su vida, vino algo extraño en Pedro, que le dijo, Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Así tenemos que decirle al Señor, Señor, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza, límpiame entero, lávame entero, Señor. Entendió en el Espíritu de él. Entero. Porque sabía que Jesús es Dios. Porque le dijo, si no te lavares no tendrás parte conmigo. No estarás en el paraíso, por decir. No serás mi hijo, ni tendrás gozo, paz, alegría. Nada si no permites que yo te limpie y te lave. Solo con Jesús uno puede tener la paz. Solo con Él. ¿Por qué muchos no dicen lo que Pedro? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Cámbiame entero, Señor. Muchos cambian un poquito. Tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Muchos Pedros hay en las iglesias. Era un pescador bien terco, pero Dios lo usó grandemente a Pedro. En una ocasión anterior, en Juan 6, versículos 68 y 69, quiero leerles. Dice, anteriormente, Pedrito, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna,
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque en el versículo 66 anterior había duda de continuar con el Señor. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, como muchos cristianos han vuelto atrás. Y ya no andaban con él, con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12 discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro, igual que lo que acabamos de leer anteriormente, dijo, Simón Pedro con el Señor, ¿a qué iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Anteriormente, pero aquí estaba nuevamente dudando. Nuevamente estaba dudando después de haber dicho eso. Volvió a dudar. Y más fuerte. A mí no me lavarás los pies después de haber dicho que era el Hijo del Dios viviente. Así titubean algunos en el Evangelio, dudando siempre. La duda no es de Dios. En Juan 18, 10 y 11, otra situación de Pedro. Dice la Escritura, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no ha de beber. O sea, tiene que cumplirse el sacrificio que tenía que ser la copa amarga de la cruz. Y Pedro quería impedir que Jesús fuera y cumpliera la misión que su padre había encomendado a Jesús, su único hijo. Pedro poniéndose siempre. Muchas ocasiones, aquí mencionamos, ocasiones de oponerse en vez de rendirse y aceptar quién era realmente Jesús. Le costó entender a Pedro. Decía, amo a Jesús, te alabo Jesús, alzo mis manos a Dios, y salía después y lo olvidaba. Venía la duda. Volviendo al lavamiento de los pies. Me gustó eso que dijo Pedro. Señor, se asustó. Yo, o tú, di así. No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame, Señor. Es una señal que hizo Jesús al lavar los pies, de humillarse de esa manera. Solo Jesús podía haber hecho eso. Y yo me pregunto, aquí viene lo difícil. Hoy día, la iglesia, los cristianos, en general, obispos, pastores, maestros, evangelistas y unos que se dicen llamar profetas, realmente hay tanta humildad profunda y servir como Jesús en sus vidas.
¿Qué situación tiene la iglesia evangélica hoy día? Usted lo sabe. Aviones, jet, vehículos modernos, orgullos, soberbias, no tienen sandalia, uso calzado carísimo, anillos, relojes. Así es hoy día la iglesia. Y la gente, las almas, las personas humildes, los miran a ustedes de lejos, igual que Jesús, por su orgullo y su soberbia. Es una manera de entender la humillación de Jesús. Y hoy la iglesia está llena de orgullo, altivez, soberbia, porque entienden el mensaje de otra forma, no la profundidad de la Escritura. La humildad del Creador, del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz, lavó los pies de los discípulos. Y lo hace contigo y conmigo. Amén. Lo hará siempre contigo y conmigo, porque Él se humilla para lavarte los pies. Siendo Dios, Él llora por su iglesia hoy, por la indiferencia y lo que hace la iglesia y lo que vive, saltando y remolineando, haciendo cosas, como dice alguien por ahí en YouTube, ridiculeces. Y no hay palabra de Dios. Y pelean. Qué vergüenza debiera dar a la iglesia hoy en día. Jesucristo lo hizo por ti y por mí. Y hoy el estado de la iglesia es terrible. Y en el mundo entero, llena de altivez y orgullo, machismo, feminismo, soberbia, jactancia. Algunos ni siquiera van a los hermanitos que están enfermos en sus hogares. Mandan al pasillero, al portero, porque él no puede ir. Tiene que ir al estadio o al teatro o ir a pasear. Ya no van. Ando las humildes siervos a orar. No van a esos lugares. Se pueden manchar el terno, o le pueden rayar su auto. Ese tipo de líderes hay hoy en día en las iglesias. Es bueno recordar y que vuelvas a leer la palabra. No solo que remolinees en el púlpito y saltes como una cabra loca. Jesucristo hizo eso. En Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 3 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Humíllate, sé humilde y harás que el Señor se goce. Él dice aquí, Filipenses, completad mi gozo. Tú completa el gozo, sintiendo lo mismo que Jesús, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Con humildad hazlo, como que fuera para el Señor. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Escucha esto, varón, varona. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los hermanos ven, hablando de lo moderno, del avance de la tecnología, como nosotros también tenemos esta bendición, lo que ven es terrible. Lo que ven en las pastoras, en los púlpitos, la vestimenta, la manera de ser de los siervos, entre comillas, de Dios, dicen. ¿Serás siervo de Dios? Leí lo que es servir. ¿Eres servir? Como Jesús, que se humilló. No digo que laves los pies. Jesús no está diciendo eso. Era una costumbre, aclaré en un principio, sino que aplica la humildad. Eso quiere decir el Señor. Sé humilde de corazón. Gloria al Señor. Mateos 20. Leer. Mateos, para ir terminando. Mateos 20, versículo 26 al 28. Dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Jesús vino para servir, no para ser servido. Y tú quieres ser servido. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para tener esa arrogancia hoy día en la iglesia, que ha dañado las almas y las personas que quieren conocer a Jesús? Nadie quiere escuchar a los evangélicos. Pelean por las denominaciones. A mí no me importa eso. Si eres pentecostal, luterano, anglicano, bautista, solo lee y enseña la palabra. Eso tienes que hacer hoy día.
pero solo vives para ti con egoísmo, y orgullo tienes en tu corazón. Jesús vino para ser siervo y murió por ti y por nosotros en la cruz. Gloria al Señor. Hay que imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Amén. Pongamos en pie, hermanos. Gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Amado Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vino a servir, Señor, hasta humillándose hasta lo sumo, Señor, lavando los pies de los discípulos y entregando un mensaje profundo espiritual, que hoy la iglesia todavía cree que esa costumbre es costumbre, no ven la profundidad y el mensaje de Jesús. Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y del futuro. Su palabra es la misma. Señor, hace 2000 años vino Jesús a esta tierra e hizo todas estas acciones para que entendiéramos que debemos imitar su humildad, su humillación. Y hoy no está pasando eso. La iglesia solo quiere ser bendecida. Los hombres quieren ser adorados, ellos, en vez de Jesús. El hombre nos humilla. Está al revés, muy lejos de su palabra, la iglesia. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos. A Pedro, Señor, le costó muchas veces entender el mensaje. Le dijo, todavía no entenderás, muy pronto lo harás. Cuando Jesús murió en la cruz. Y muchos no quieren entender tampoco todavía, aún, y están a cargo de las iglesias. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra. Hacer obras, Señor, conforme a tu voluntad. Necesitamos, Señor, que cambie la iglesia cristiana, evangélica, del mundo entero. No hablo de denominaciones ni letreros. Eso no salva las almas. Solo Jesucristo y su palabra salva las almas. Solo critican y se pelean, contienden. Parece que arrancan la hoja de Filipenses, capítulo 2, y muchas más, para poner sus ideas por delante y no los mandamientos y los estatutos de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a la iglesia. Necesitamos, Señor, de tu unción y la gracia, la ayuda de tu Espíritu Santo para seguir adelante en estos tiempos tan difíciles, Señor. Te pedimos tu bendición por la iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Cantemos.